Saludos amigos y amigas de Hablemos Claro. Hoy, iniciamos la semana teniendo el honor de conversar con el profesor Iñaki Gil de San Vicente. Bienvenido, profesor, a la tierra de Bolívar. Esta es su tierra, sí. Siempre será bienvenido. Está acompañándonos en el marco de la conmemoración de los 10 años de la partida física del comandante Hugo Chávez. Bueno, nada, hay que aprovechar su presencia acá para hacerle algunas preguntitas. En primer lugar, profe, un tema que nos alarma a todos en el mundo, la escalada que viene ocurriendo en los últimos días por parte de tanto de Estados Unidos como de la OTAN en el uso de armas que están presentando en Ucrania, en las decisiones de qué atacan. Incluso recientemente derribaron un dron en las cercanías de Moscú. Se han atrevido a intentar algunos ataques contra Crimea. Efectivamente, en el tipo de armas que están entregando los Estados Unidos ya se habla de que alcanzan los 150 kilómetros. Es decir, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A qué tenemos que prepararnos? Efectivamente, a una confrontación global. De todo, es un placer para mí estar aquí, estar en el país de Bolívar, que todos sabemos, en el país de Bolívar, y muy bien. Bueno, ¿qué está pasando este escalamiento imperialista? Pues básicamente son varias razones, pero hablando telegráficamente. La primera razón es que el imperialismo en Europa necesita demostrar, en Europa y en el mundo necesita demostrar fuerza. ¿Por qué? Porque en Europa y en el mundo cada vez hay más pueblos, en Europa también la clase trabajadora europea empieza a darse cuenta que esto es una guerra en serio, que esto es una guerra global y que la clase trabajadora europea va a pagar las consecuencias. Entonces empieza a haber protestas, malestar, hay manifestaciones y el imperialismo se da cuenta de que no puede perder tiempo y tiene que dar sensación de fuerza para callar a la gente obrera de Europa. Esta es una razón. Otra razón también, esto está pasando en todo el mundo, cada vez son más los países que se están distanciando de Estados Unidos en la política práctica, la famosa multipolaridad, y están, planteando críticas y dudas u oposiciones totales frente a la OTAN, ¿no? Esa es la segunda razón ante la cual el imperialismo necesita demostrar fuerza, ¿no? La tercera razón es que hasta ahora toda la estrategia norteamericana y de la OTAN ha fallado contra Rusia. Ha fallado en el plano económico porque Rusia es mucho más potente y está fortaleciéndose día a día en contra de lo que habían asegurado desde el año 2014. Está fallando en el plano militar, como se está demostrando, pese a todo el gasto inmenso que está haciendo la OTAN en Ucrania. El número de bajas del ejército ucronazi, porque es un ejército ucronazi, es realmente espeluznante, mientras que la efectividad del ejército ruso se va viendo día a día, ¿no? Esa es otra razón que lleva al imperialismo a responder. Simultáneamente, dentro de esta razón, hay otra razón particular dentro de esta razón, y es la siguiente, que con esto están tanteando no solamente a Rusia, están tanteando a China, no solamente están tanteando a Rusia y a China, están tanteando también a Irán, están tanteando incluso a India, a Sudáfrica, están tanteando a Venezuela, están viendo cuál es la reacción de Cuba, están viendo cuál es la reacción de Colombia, de Brasil, de Argentina, de todos esos grandes países. Están viendo la situación mundial y ante esa situación mundial el imperialismo tiene que demostrar fuerza, que va fallando. Por último, hay otra última razón, hay más razones pero no tenemos tiempo para tocarla, ¿no? Y es que la voracidad de la industria de armas es tal que está viendo que en estos momentos de crisis mundial sobre todo occidental, ni crisis mundial ni China ni Rusia, eso hay que decirlo también, China va recuperándose económicamente muy potente y Rusia también, crisis imperialista occidental, la economía de armas es la economía más rentable. Y quieren hacerse de oro a costa de la sangre en Ucrania y luego la sangre en Libia, ¿no? Para terminar con una cosa, ya cuando estaban redactando el Capital, Marx y Engels hablaban de la guerra como la industria de la matanza humana, la industria de la matanza de hombres, que da mucho beneficio. Estoy hablando de 1860.
de 1860 al año 2023, esa industria es cada vez más potente y es esa industria la que, además de las otras razones, la que también está impulsando esta guerra imperialista. El pensamiento de Hugo Chávez es universal. Ahora, dentro de esa universalidad, ¿qué resaltaría hoy el profesor Iñaki que podamos levantar como bandera, que nuestros pueblos deban levantar como bandera en este contexto para seguir sus luchas? Sobre todo en el caso latinoamericano, por ejemplo, donde hoy nos encontramos con una derecha en posiciones extremas. Ejemplo, Perú y la masacre que está haciendo esta criminal, porque eso no tiene otro nombre. Ejemplo, lo que hicieron en Argentina, inhabilitando a la compañera Cristina Fernández, es decir, una derecha en posiciones extremas y donde la izquierda creo que tiene que repensarse el cómo enfrentar a esa derecha. Entonces, de ese pensamiento de Chávez, ¿qué bandera podemos levantar para seguir esa lucha? Hay varias banderas, hay una sola bandera, ¿no? La única bandera que tiene diversos colores, ¿no? Una bandera roja de rebelión, de dignidad, de heroísmo y sobre todo una visión estratégica a largo plazo, ¿no? Pero ¿cómo se plasma esto? Mira, yo recomiendo a todas las personas, a todas las compañeras y compañeros que vean este programa, que lean los textos petroleros, las cartas, los escritos petroleros del comandante Hugo Chávez, muchos de los cuales fueron publicados en editorial PDVSA en el año 2013. La editorial Libros estará disponible. ¿Por qué? Porque en ese libro se explica por qué el imperialismo quiere atacar y destrozar no solamente Venezuela, sino prácticamente todo el mundo. Chávez murió justo ahora a comienzos del 2013 y el análisis que hizo de por qué Venezuela, que es la mayor poseedora de recursos en crudo, en gas y en otros recursos, es un centro vital para el imperialismo. Hay que partir de ese texto ahora para entender por qué se ataca a Venezuela y al resto del mundo. Y partiendo de ese texto ahora, aunque el último texto de Chávez está publicado en el año 2012, hace 11 años, es de una actualidad impresionante. Eso es lo primero que tenemos que saber, que acertó de pleno. El libro está disponible y hay que leerlo. A partir de aquí, simultáneamente con el libro, hay que leer las recomendaciones y la perspectiva. Hace falta que los pueblos recuperen su independencia, pero no una independencia abstracta. Recuperen su independencia socialista, que es lo que dijo ayer el presidente Maduro. La independencia socialista dentro de una patria grande, donde los pueblos sean propietarios de sus recursos y a la vez, como decía el comandante Chávez en el libro que estoy recomendando, que esos recursos tienen que estar a disposición de la humanidad, que es lo que hizo Chávez, entregar petróleo a precios de producción a Petrocaribe, a Cuba, a Paraguay, a muchos países, la política de solidaridad internacionalista con los recursos que tenemos, que era la política que tenía también Cuba. Ese es el segundo criterio, la independencia socialista dentro de un internacionalismo proletario para luchar contra el imperialismo capitalista en estos momentos. A partir de aquí hay otra finalidad. Esa internacional socialista tiene que, esa independencia socialista, ese internacionalismo, tiene que basarse también en un profundo respeto a la situación, a la crisis ecosocial del sistema capitalista, a la crisis socioecológica provocada por el imperialismo. Porque no podemos permitir que los inmensos recursos que tiene Venezuela, que tiene nuestra América, sean utilizados por el capital precisamente para destrozar más la naturaleza. Los pueblos son sabios, los pueblos deben saber y saben cómo utilizar sus recursos a favor del equilibrio biológico y a favor de la reintroducción de la especie humana en la naturaleza. Ese es el tercer criterio, que Chávez era perfectamente consciente de todo eso. Y el cuarto y último criterio es que tiene que haber también una perspectiva de liberación cultural contra la cultura suicida, egoísta, la cultura del dólar del imperialismo norteamericano. La guerra cultural, la revolución cultural en estos momentos es más imprescindible que nunca. Hay que ir contra el desarrollismo, contra el consumismo, hay que ir por una calidad de vida, hay que satisfacer todas las necesidades humanas, hay que desarrollar una nueva cualidad de vida, hay que tener una
una sanidad, una educación, un transporte, una alimentación que es perfectamente factible, dirigida por los propios pueblos en base a estos 3 puntos anteriores que he dicho. O sea, tenemos 4 perspectivas que Chávez nos las da. La visión de Chávez plasmada en el libro sobre los escritos petroleros, la perspectiva de la independencia socialista de los pueblos dentro de un internacionalismo proletario, la defensa del equilibrio y de la unificación de la especie humana dentro de la naturaleza y una revolución cultural nueva. Y todo eso nos lleva a una síntesis de todo eso, ¿no? El derecho a la rebelión. Este es el punto clave. Hay derecho a defendernos, tenemos el derecho y la necesidad de defendernos del imperialismo. Y hay que prepararse para eso. Por último, profe, hay un sector de intelectuales de izquierda que creemos nosotros forzadamente tratan de calificar al gobierno bolivariano y al presidente Nicolás Maduro de neoliberal. Consideramos que toman con pinzas algunos elementos del decálogo del neoliberalismo, del consenso de Washington del 89, del 90, y toman algunos fenómenos que están ocurriendo en la economía venezolana y descontextualizadamente llegan a conclusiones. ¿Considera el profesor Iñaki que el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, son neoliberales? En absoluto no son neoliberales. Bueno, el propio término intelectual a mí personalmente no me gusta, ¿no? Hoy los intelectuales son, como han sido siempre, elementos que se creen que están por encima del bien y del mal y que son capaces con su pensamiento decir quién actúa bien y quién actúa mal, ¿no? Y que ellos son un poco la perspectiva platónica, ¿no? De dirigir desde arriba, desde el exterior, a los pueblos y decirles lo que están haciendo bien y mal. Los pueblos saben lo que están haciendo bien y mal. Cuando los pueblos están haciendo bien, saben que el imperialismo les va a atacar. Cuando los pueblos están haciendo cosas equivocadas, saben que el imperialismo les va a aplaudir. Los intelectuales no entienden eso, lo ven desde arriba, no están en la batalla. Segundo, partiendo de esta advertencia, que es la advertencia histórica, siempre, del grueso del pensamiento revolucionario, de cierta precaución y prevención frente a la palabrería intelectual, partiendo de aquí, yo pienso, he leído artículos de esos, realmente son desquiciar, sacar de quicio, sacar del centro algunas partes aisladas del complejo pensamiento neoliberal, porque habríamos de hablar de varias corrientes neoliberales, descontextualizarlas y utilizarlas para un objetivo, que es atacar a un pueblo, en este caso no solamente al pueblo venezolano, sino a todos aquellos pueblos que plantean una cuestión clara y precisa, que es que lo que hay que tener es un sistema de poder popular, de Estado popular sostenido en el pueblo en armas, sostenido en una alianza cívico-militar, sostenido en una intervención estatal, sostenido en una red de comunas, de consejos populares, de intervención popular, que son ellos los que deciden qué hacen. El neoliberalismo no es nada de eso, y aunque se intente sacar una frase aislada, el grueso, la totalidad de ese pensamiento reaccionario nos remite totalmente al pensamiento liberal, al pensamiento austríaco, al pensamiento malthusiano de mediados de la década de la segunda mitad del siglo XIX y de todas las corrientes austríacas, alemanas de 1870 en adelante. Aplicar eso, aunque sea tergiversado a las condiciones de Venezuela, es tergiversar, como he dicho, es tergiversar cualquier debate. Eso no resiste ninguna manera. Bueno, profe, un saludo al pueblo venezolano, por favor, desde Hablemos Claro, y queremos ratificarle en nombre de todos los venezolanos. Bienvenido a la tierra de Bolívar. Muchas gracias por mí, siempre estoy aquí con mucho placer, mucho gusto. Y bueno, esperemos que podamos vernos cuanto antes. Y estoy, entre otras, porque bueno, Bolívar venía en parte, la familia de Bolívar venía en mi país, y cuando estoy aquí es como si estuviera en parte en mi propio país. Bueno, hasta otra, como decían los padres de Bolívar, adiós. Bueno, el profesor Iñaki Gil.